Padre, gracias te damos por este día. Y Señor, porque sabemos que estás acá, Señor. No hay duda de ello, mi Señor. Sabemos que en este lugar tu presencia es tangible, Padre. Tu palabra dice, donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en el medio de ellos, Padre. Y en este lugar, Señor, sabemos que estás tú, Señor. Podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu paz, podemos sentir tu gozo, podemos sentir, mi Dios, la alegría de estar, mi Dios, unánimes en un mismo espíritu, Señor, buscándote, Señor, de una manera, oh Señor, que nunca jamás lo hayamos hecho, sino que este día es un día especial, porque es el día en el cual estamos en tu casa. Gracias, Padre, ahora, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra, que sea tu Espíritu el que ahora en estos momentos tome control de mis palabras, tome control de mis pensamientos, tome control del mensaje, Señor, y sea Él el que este día traiga a tu pueblo, Señor, el maná del cielo que tanto, mi Dios, necesitamos para nuestra existencia en esta tierra, Señor. Sabemos, mi Dios, que este mundo está, oh mi Dios, en una forma caótica, Señor, de tal forma que día a día el hombre, Señor, no busca lo de los demás, sino lo suyo propio. En este día, Señor, el hombre no busca el extenderle la mano al otro, Señor, sino quitar lo que el otro tiene en la mano, Señor. Y esto es lo que no queremos. Queremos ser una réplica tuya aquí en la tierra. Queremos ser, oh mi Dios, portadores de amor, mi Dios, embajadores del reino. Y queremos glorificarte con nuestras vidas. Gracias, Padre, aquí estamos. Bendícenos ahora en tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Gloria a Dios, pueden tomar asiento. ¿Cómo están, hermanos? Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a estar estudiando de los versículos 19 al 30 este día. Y vamos a estar tocando un tema, el cual es recibirle pues en el Señor. Es el tema que vamos a estar tocando este día. Esta epístola, hermanos, como ya lo había mencionado anteriormente, es una epístola, la epístola del gozo, del gozo. Cuando el apóstol Pablo plantó esta iglesia, encontró ahí en Filipo personas que recibieron la palabra del Señor con gozo y con ánimo y con entusiasmo. Y cuando la palabra de Dios fue traída a ellos, se dieron a la tarea de estudiarla, de memorizarla y de hacerla propia de ellos. Y se entregaron por completo a vivir para Dios. Cuando el apóstol Pablo enseñaba a través de las Sagradas Escrituras a esta iglesia, podía percibir el fervor de aquella iglesia, podía sentir el gozo de haber recibido el mensaje divino de Dios, la salvación, la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y eso le llenó al apóstol Pablo de gozo, de alegría. Su corazón estaba a rebosar, o sea, estaba sumamente agradecido con Dios por lo que Dios estaba haciendo en esa iglesia. Pero el apóstol Pablo, como ya conocemos, era un misionero. El apóstol Pablo iba de ciudad en ciudad predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación, plantando iglesias en diferentes lugares. Lo que quiere decir es que dejó la iglesia de Filipenses para seguir su obra, para seguir predicando el evangelio. Y esta iglesia, en agradecimiento a lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo, se encargó de que el apóstol Pablo recibiese ayuda monetaria de parte de ellos continuamente. Y Epafrodito era uno de los que iban a donde estaba el apóstol Pablo y llevaba las ofrendas que la iglesia colectaba para el sustento del apóstol Pablo. Cuando estaba preparando el mensaje y meditando en el mensaje acerca de lo que vamos a estudiar este día, me remontó a nuestros viajes específicamente a la isla de Cuba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a la isla de Cuba, los hermanos nos están esperando para recibirnos en el Señor. Para recibirnos en el Señor.
Y cuando llegamos allá nos abren sus iglesias, nos dejan sus púlpitos, nos permiten a nosotros predicarles a ellos el evangelio, hablarles a ellos acerca de la palabra de Dios. Ellos se sientan y como esponjas absorben el mensaje, la palabra que Dios ha enviado a ellos desde los Estados Unidos y se llenan ellos de gran gozo. Por ello es que este día, cuando vamos, a manera que estudiamos en esta epístola, vamos a ir aprendiendo de lo que literalmente movía el corazón del apóstol Pablo, el gozo que él sentía en su corazón de compartir con ellos la palabra de Dios y el evangelio, las buenas nuevas de salvación. La semana pasada, hermanos, para entrar en contexto, estudiamos de los versículos 12 al 18. Tocamos el tema ocupados en vuestra salvación. Y el primer punto que tocamos la semana pasada fue ocupados en vuestra salvación en obediencia. En obediencia. Y el apóstol Pablo exhortó a la iglesia en el versículo 12 de Filipenses capítulo 2 específicamente, donde les dice a ellos, por tanto, dice, por lo que yo ya os he enseñado, por lo que les he dicho a ustedes acerca del ejemplo que nos dejó Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que dejó su gloria, dejó su trono, dejó su Padre, tomó forma de hombre y vivió entre los hombres y murió como hombre por los pecados de los hombres. Así es de que les dice a ellos, por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, El apóstol Pablo les dice a ellos, ustedes han recibido el evangelio, han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y ahora como siervos de Jesús, como discípulos de Jesús, ocúpense en los negocios del reino de Dios. Trabajen en la obra del Señor, mantengan su mente y su corazón puesto en Jesús y solamente en Jesús y en la obra del reino de Dios. Ocúpense en los negocios del reino de Dios. Muchas veces, hermanos, pasan los días, pasan las semanas, nos ocupamos en el trabajo, nos ocupamos con la familia, nos ocupamos en otras cosas que al final del día no tienen o no nos traen beneficio alguno y nos olvidamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es, hermanos, es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón, discierne aún los pensamientos más ocultos, hermanos, y nos ayuda a entender la necesidad que tenemos de nuestro Dios. Por ello es que debemos entender que cuando el apóstol Pablo habla a ellos, ocupados en vuestra salvación en obediencia, les está diciendo a ellos obedecer lo que Dios os ha dicho a vosotros que hagáis en su palabra. Trabajen para el reino de Dios, ocúpense en los negocios de Dios, hagan las obras que Dios nos ha dejado para hacer aquí en la tierra hasta el día en el cual Él venga y nos lleve a su presencia. El segundo punto que tocamos la semana pasada, ocupados en vuestra salvación sin murmurar. Miramos en el versículo 14 del capítulo 2 donde dice hacer todo sin murmuraciones y contiendas. El apóstol Pablo les dice a ellos hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hablamos de que murmuraciones nos habla de quejas contra vuestro prójimo motivados por el egoísmo. Nos habla acerca de que nosotros, hermanos, no debemos vivir la vida quejándonos con las demás personas acerca de nuestras desavenencias, acerca de nuestros problemas, acerca de las circunstancias que cruzamos por la vida, sino que al contrario, como dice la Escritura, demos gracias en todo a aquel el cual es fiel para dar a nosotros, sus hijos, su bendición, su protección y su amor sobre todas las cosas. Por ello es
Hemos sido llamados a ocuparnos, hermanos, en obediencia, a ocuparnos sin murmurar los unos por los otros, pero también nos dijo el apóstol Pablo en el punto 3 que miramos de los versículos 17 al 18, donde dice: ocupaos en vuestra salvación con gozo, o sea, no importando las circunstancias que vengan en la vida, o sea, problemas que se nos presenten, situaciones difíciles en el camino, que ninguna de estas cosas nos robe la idea de que somos salvos, de que cuando cerremos los ojos en el mundo los vamos a abrir en la presencia de Dios, de que cuando dejemos esta tierra, nuestra siguiente parada es en la presencia de nuestro Dios. Y en el versículo 17 específicamente, ¿qué nos dice? Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, dice el apóstol Pablo, y regocijo con todos vosotros. O sea, si me llevan delante del emperador y me sentencian a muerte, dice, para mí no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Dice, porque me gozo con el hecho de que ustedes son salvos, de que ustedes aceptaron a Jesús, de que ustedes ahora caminan con Jesús, de que ustedes un día también, al igual que yo, van a estar en la presencia de Jesús. Y estando en la presencia de Jesús, nos vamos a gozar juntos en la vida eterna, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y eso fue lo que nos habló la semana pasada el apóstol Pablo. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a tocar el tema: recibidle pues en el Señor. Recibidle pues en el Señor. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12 y 13, la Escritura nos dice lo siguiente: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Es lo que nos dice el versículo 11. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Escucha la siguiente, el versículo 11 dice, el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando el apóstol Pablo nos habla a nosotros acerca de recibirle en el Señor, nos habla a nosotros de que tú y yo vamos un día a tener la oportunidad de abrir nuestras puertas o las puertas de nuestra vida a un siervo o sierva de Dios que va a venir a nosotros con palabras de ánimo, con palabras que nos van a ayudar a levantar el ánimo, que nos van a dar esperanza en esta tierra. Y muchas de las veces nosotros tendemos a cerrarles a ellos la puerta, de la misma manera que los suyos, quienes, los judíos, cerraron las puertas a Jesús. Cuando los judíos cerraron las puertas a Jesús, entonces Jesús nos dice en su palabra que se llevó el mensaje a nosotros los gentiles. Se nos llevó también a nosotros el mismo mensaje. Se nos predicó las mismas palabras que se le predicó al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel Jesús dijo cuando comenzó su ministerio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y cuando la palabra de Dios salió de Jerusalén, llegó a Judea, llegó a Samaria, llegó hasta los últimos confines de la tierra, el mensaje no menguó, no cambió, sigue siendo el mismo mensaje que se predica el día de hoy. Y la palabra de Dios nos dice de la misma manera: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En otras palabras, Jesús dice: aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguien me abre, dice, yo entro y ceno con él, y estoy con él, y vivo con él, y camino con él por el resto de la eternidad. Eso es lo que Jesús dice, quiero hacer contigo, quiero hacer en tu vida. Quiero venir a morar en tu corazón. Quiero de hoy en adelante caminar todos los días contigo hasta el día en el cual vengas a estar en el cielo conmigo. Primer punto que vamos a tocar este día, hermanos, es:
recibir a Timoteo en el Señor. Y lo vamos a mirar de los versículos 19 al 24. En el versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. El apóstol Pablo no empezaba nada sin antes consultar la voluntad de Dios. Y es lo que todos nosotros debemos de hacer. Pablo quería saber de la iglesia en Filipo, y sus planes era de enviar a Epafrodito, pero al enfermar él, decidió enviar ¿a quién? Decidió enviar a Timoteo. Pero la frase usada acá, espero en el Señor, hermanos, nos da a nosotros una perspectiva divina que cada uno de nosotros debe de adoptar todos los días de nuestra vida. Pablo sabía y entendía que todo dependía de Dios. Todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Nosotros los seres humanos podemos, ¿qué? Podemos hacer planes. Nosotros los seres humanos podemos planear el futuro. Podemos hacer nuestras propias predicciones. Podemos cada uno de nosotros decir: esto voy a lograr dentro de 5 años. Esto voy a lograr dentro de 1 año. Estas son mis expectativas. Ahora en este momento voy a comenzar a estudiar y en 5 años me voy a hacer licenciado, me voy a hacer doctor, me voy a hacer ingeniero. O sea, son mis planes, son mi perspectiva, es mi agenda, es lo que yo quiero lograr, es lo que yo quiero alcanzar. Pero al final del día, el que tiene la última palabra en todas estas cosas es Dios. Es Dios el que tiene la última palabra. Por ello, en Santiago, capítulo 4, versículo 13, la Escritura nos dice de esta forma, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El apóstol Pablo se enteró que la iglesia de Filipo estaba preocupado por él, por Pablo. Enviaron a Epafrodito específicamente a saber de la condición física del apóstol Pablo, y le enviaron juntamente con él una ofrenda. Y él estaba supuesto ¿a qué? Estaba supuesto a regresar con noticias de la condición física y el estado legal del apóstol Pablo, pues estaba en una prisión en ese momento. Pero él no regresaba. ¿Dónde? No regresaba a Filipo con la noticia. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que Epafrodito enfermó gravemente. Entonces al apóstol Pablo enterarse de la situación y la condición, entonces decidió enviar ¿a quién? Decidió enviar a Timoteo para que fuese y les diese a ellos, a razón de su estado físico, de su estado legal y de lo que él había estado haciendo hasta esos momentos. Y es ahí donde entendemos que él quería ver a Timoteo entre los filipenses.
pero reconocía que eso sucedería en el tiempo y forma de Dios, no ni antes ni después. Es interesante lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6. Específicamente el Señor nos habla a nosotros de que no nos preocupemos por el mañana, sino que dejemos que el mañana se preocupe por sí mismo. La palabra de Dios nos dice ahí en esa porción de la Escritura, en el capítulo 6 específicamente del libro de Mateo, que nosotros los seres humanos continuamente nos preocupamos por lo que vamos a vestir, por lo que vamos a comer, nos preocupamos por la condición de los seres a los cuales amamos y estamos en continua preocupación. Y dice el Señor, tranquilos. No os preocupéis por ninguna de estas cosas. Y en el versículo 33 nos dice específicamente, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, dice el Señor en su palabra. Pablo le inquietaba mucho el estado de la iglesia de Filipo. Ahora el apóstol Pablo deseaba saber de esta iglesia. ¿Por qué? Porque muchas de las iglesias a las cuales él plantó, muchas de las iglesias en las cuales él ministró, muchas de las iglesias en las cuales él tuvo la bendición y el privilegio de ministrar, fueron iglesias que al final del día, hermanos, se tornaron iglesias problemáticas, tales como la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto nos dice específicamente en 1 Corintios 3:3, dice, porque aún sois carnales, les dice el apóstol Pablo. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Si el apóstol Pablo confronta a la iglesia de Corinto y les dice a ellos, hey, yo os enseñé a vosotros la verdad, os enseñé a vosotros el evangelio, mismo que he enseñado en todas las demás iglesias, pero ahora veo que entre vosotros hay celos. Entre vosotros no solamente hay celos, sino que también hay contiendas, hay disensiones, y no solamente eso, sino que vivís como vive el mundo que no conoce a Cristo. Y el apóstol Pablo sentía en su corazón el deseo de saber qué estaba pasando con la iglesia en Filipo. Por ello, no solamente la iglesia de Filipo se preocupaba por Pablo, sino que ahora Pablo se preocupa por ¿quién? Se preocupa por la iglesia de Filipenses. Otra de las iglesias que le dio problemas al apóstol Pablo fue la iglesia de Gálatas. La iglesia de Gálatas nos dice, la escritura en Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo literalmente dice, ¿cómo es posible? Me acabo de ir de vuestra iglesia, acabo de partir de vuestro puerto, he ido a otra ciudad a seguir la obra de Cristo, a seguir trabajando para el reino de Dios, y ahora me entero de que ustedes apenas me fui, han dejado entrar a sus iglesias falsos maestros, los cuales ahora os están enseñando a ustedes una doctrina diferente a la cual ustedes están considerando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Cuando Pablo envió a Timoteo, él envió a un hombre que mostraba un corazón de pastor. Y tenía una gran preocupación por sus ovejas, más que por él mismo. Más que por él mismo. Nos dice en el versículo 19, ¿no? Específicamente, en el versículo 20 específicamente, dice, a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice el apóstol Pablo, yo envío a vosotros a mi siervo Timoteo, el cual dice, tiene una pasión increíble por la obra de Dios, el cual tiene un amor indescriptible por ustedes, el cual se interesa para que ustedes continúen caminando en la verdad, caminando en santidad y verdad.
Por ello es que vemos un ejemplo de eso en ¿quién? En Jesús. En Jesús. Jesús nos dice en Juan 10:11. Escucha las palabras del Señor, dice en Juan 10:11, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pablo y Timoteo eran del mismo sentir de Jesús. Eran del mismo sentir de Jesús. Les preocupaban las ovejas del Señor en la iglesia de Filipo. Y deseaban con todo su corazón ir a dónde, ir a ver la condición espiritual de estas ovejas. Porque quienes, Pablo y Timoteo, no eran asalariados. Eran hombres que se dedicaron a la enseñanza de la palabra de Dios sin esperar nada a cambio. De la misma manera que Jesús nos dice a nosotros: yo dejé el cielo, yo dejé mi trono, yo dejé mi corona real, yo dejé mis vestiduras reales. Me vine al mundo, viví en el mundo como hombre, y como hombre morí por los hombres, para dar a los hombres esperanza de vida eterna. Y es el ejemplo que podemos ver en Jesús. Pablo dice a los pastores esas palabras que, hermanos, llegan al corazón de aquel que el Señor ha puesto como ministro, como líder, como pastor de una congregación. Les dice estas palabras en Hechos capítulo 20, versículo 26. Dice: por tanto, dice, yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros de todo el consejo de Dios. Por tanto, nos dice en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para santificaros y daros herencia con todos los santificados. Por ello, cuando el apóstol Pablo desea enviar a Timoteo a Filipo, él estaba velando por las ovejas, no de Pablo, no de Timoteo, son las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor. Cada uno de ustedes que están este día aquí en esta iglesia han sido comprados y lavados con la sangre de Cristo Jesús. Ustedes son ovejas de Jesús. Jesús es el buen pastor. Jesús es el que dio su vida por nosotros, las ovejas. Por ello es que les dice a ellos específicamente, dice en el versículo 32, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O
O sea, os encomiendo a Dios y los encomiendo a la palabra. O sea, les dejo la palabra de Dios para que con la palabra de Dios alimenten vosotros a las ovejas del Señor. Que escuchen de ustedes la sana doctrina. Que escuchen de ustedes esas palabras de ánimo y esperanza que dan vida y traen vida a aquel que vida no tiene en sí. Ahora, ¿sabe lo interesante de todo? Pablo dice que Timoteo era del mismo sentir que él. Era del mismo sentir. Timoteo en sí podemos ver que era una persona tímida. Era una persona que no era de esas personas que cuando hablan con voz tronante, voz cortante. No, Timoteo era de los que hablaban, pero hablaba de una manera así bien monótona, o sea, bien tranquila, ¿no? No hablaba fuerte. El apóstol Pablo era todo lo contrario. El apóstol Pablo tenía voz tronante. Lo podemos observar por la manera en la cual él escribió sus epístolas. Podemos observar que cuando él habla ciertas expresiones y miramos la connotación, la geografía, la ortografía, podemos mirar de qué manera el apóstol Pablo se está expresando. Y cuando se expresa de manera fuerte, con autoridad. Habla con autoridad. Y cuando habla él, habla con autoridad, está hablando con la autoridad que el Espíritu Santo le ha delegado en el nombre del Señor. Mas Timoteo era diferente, Timoteo era tranquilo, era calmado. Pero ambos tenían una pasión increíble. ¿Por qué? Por las ovejas del Señor, por enseñar la palabra de Dios, por mantener la sana doctrina, por hablar del reino de Dios, por avanzar el reino de Dios y asegurarse de que nadie, absolutamente nadie se perdiese, sino que todos viniesen a la vida eterna. Estaban ellos reflejando el amor de Dios. Estaban reflejando el amor de Dios. Tú sabes que la luna no tiene luz, ¿verdad? Tú sabes que la luna no tiene luz, ni la tierra tampoco, ¿no es verdad? Tú sabes que lo que la luna refleja no es la luz que radia de ella, sino es la luz que transmite el sol a la luna, y entonces la luna refleja la luz del sol. Nosotros, hermanos, somos luces. ¿Por qué? Porque la luz que Jesús hace brillar en nosotros es la luz que brilla en nosotros, pero no es nuestra luz, es la luz de Jesús. Es la luz de Jesús. Cuando Jesús brilla en nosotros, nosotros brillamos. Y cuando nosotros brillamos, la gente dice que estamos iluminados. Sí, es verdad. Pero la iluminación viene de arriba, viene del cielo, viene de Jesús. Viene del Señor. Por ello nos dice en el versículo 21 de Filipenses 2. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. O sea, el apóstol Pablo les dice a los filipenses, de una manera u otra, dice, todos los cuales yo he deseado enviar a vosotros, buscan lo suyo propio, y no lo de los demás. Y qué gran verdad es esa, ¿no es verdad? Porque muchas de las veces nosotros se nos presenta la oportunidad, digámoslo de esta manera, de ir a orar por una persona con una enfermedad muy contagiosa. Y se nos dice a nosotros, mira, tal y tal persona está en tal y tal hospital y está en un piso de cuidados especiales porque la enfermedad que esta persona tiene es una enfermedad sumamente contagiosa. Y dices tú, bueno, pues si ese es el caso, entonces voy a esperar que se alivie antes de yo ir a mirarle. Desde aquí donde yo estoy, ¿voy a qué? Voy a orar. Pues estamos buscando el no contagiarnos, no ir a visitarla para no contagiarnos. Estamos buscando por lo nuestro propio. Mas el apóstol Pablo dice, no, dice, tanto yo como Timoteo, dice, estamos dispuestos a viajar
a donde ustedes están. Vamos a enfrentar en el camino personas que nos van a asaltar. Vamos a enfrentar en el camino quizá naufragios. Vamos a enfrentar en el camino quien nos va a perseguir, quien nos va a intentar quitar la vida. Pero nada de esas cosas nos mueven porque vamos a ir ¿a qué? A hacer la obra de Dios. El apóstol Pablo generaliza el corazón de todos los predicadores de la época de Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo se mantuvo fiel a la sana enseñanza, a la palabra de Dios, y nunca buscó avanzar su agenda, sino la voluntad de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, nos dice la Escritura, dice, procurad venir pronto a verme, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido ¿a dónde? Se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Servir a Cristo requiere negarse al mundo y someterse al señorío de Dios, y no todos pueden hacer esto. No todos pueden hacer esto. Demas prefirió seguir las falsas doctrinas que le garantizaban un mundo de bien. Le garantizaban a él una posición, un estatus económico bueno. Y se fue al mundo. Cuando se vive para Cristo, hermanos, y se trabaja para el reino de Dios, se requiere de nosotros hacer muchos sacrificios. Se requiere de nosotros privarnos de muchas cosas que nos gustan a nosotros hacer. Y demás podemos entender y ver en la Escritura que en definitiva a él no le interesaba el sacrificio, no le interesaba sacrificar su vida por la vida de los demás. A él no le interesaba eso. Y el apóstol Pablo dice, muchos como él se han ido de mí, o sea, me han abandonado, han dejado la carrera, han abandonado el llamado que Dios ha puesto en sus vidas. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a sacrificarse, no están dispuestos a hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Y Pablo observó que muchos cristianos estaban demasiado preocupados en sus necesidades como para invertir tiempo en el trabajo de Dios. Pero no así aquí en La Habra, ¿verdad, hermanos? Nosotros acá todos estamos dispuestos a trabajar para el reino de Dios, ¿no es verdad? Todos estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque entendemos una cosa, que el día de mañana, cuando Dios nos llame a su gloria, cuando Dios nos llame a su presencia, todos y cada uno de nosotros, uno por uno, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Uno por uno vamos a llegar a la presencia del Señor y uno por uno vamos a llegar al tribunal. No, o sea, no vamos a llegar al tribunal para que nos diga a nosotros si somos salvos o no somos salvos. Ya somos salvos en el momento que invitamos a Cristo, entrar en nuestro corazón y aceptamos como Señor de nuestra vida. Nos vamos a comparecer ante Él para recibir la recompensa o el premio de las cosas que hayamos hecho para Cristo y por Cristo aquí en la tierra. Es por lo cual nosotros vamos a comparecer ante el Señor. Cuando tú llegues a la presencia de Dios, quizá vayas a necesitar un U-Haul para llevarte todas las recompensas, todos los regalos que el Señor te tiene preparados en el cielo, porque en la tierra le fuiste fiel, en lo poco le obedeciste y estuviste con Él en todo tiempo. No te importó privarte de muchas cosas en esta tierra con tal de que las personas conociesen a Cristo Jesús, y viviste una vida para Cristo en este mundo sin quejarte ni una sola vez.
Pero algunos de nosotros, o quizá otros, lleguen y como dice el apóstol Pablo, vas a ser salvo como por fuego, ¿no? Quiere decir que de panzazo entraste al reino de Dios. Pero entraste. Pero para aquellas personas, por ejemplo, que llegaron delante de Cristo Jesús y se llevaron su camión lleno de regalos del Señor para ir bien gozosos porque recibieron de Cristo, pero aquellos que no llevan nada en sus manos se van a penar. Se van a penar, les va a dar vergüenza. Porque van a entender que tuvieron la oportunidad de hacer mucho para Dios aquí en la tierra. Tuvieron la oportunidad de hacer muchas cosas grandes y maravillosas para el reino de Dios en este mundo y no hicieron absolutamente nada. Y no tienen nada que recibir. Y si no se tiene nada que recibir, entonces te vas a ir de ahí con la cabeza hacia abajo, a un lado. Estás en el cielo y eres parte del cielo, vas a vivir en el cielo, pero te vas a sentir apenado de no haber recibido la recompensa que Dios tiene. Hubieses podido acumular en el cielo, ¿no? No permitas que tu agenda y tus preocupaciones te roben del galardón que Dios tiene para ti en el cielo. No permitas. Dale a Dios tu vida. Dale a Dios tu corazón. Dale a Dios tu tiempo y dale a Dios tus tesoros. Que el Señor se va a encargar de hacer maravillas en tu vida y de hacer cosas grandes y maravillosas en tu persona. Continuando en el versículo 22, nos dice el versículo 22, pero ya conocéis los méritos de Él. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. El apóstol Pablo les dice a ellos, todos los demás solo se ocupan en sí mismos y no de lo que es importante para Cristo Jesús. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es ser un verdadero siervo de Dios. O sea, ustedes cuando lo miraron trabajar conmigo en Filipo, ustedes vieron cómo él también a la par conmigo ministraba a las personas el evangelio, ayudaba al necesitado y continuamente ministraba a las personas que necesitaban escuchar de Cristo. O sea, lo miraron, lo experimentaron ustedes con sus propios ojos. ¿Y qué alegría es eso? Cuando te rodeas de hombres y mujeres que tienen esa misma mentalidad, esa misma meta, esa misma mente, que lo único que les interesa a ellos es avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Que no hay obstáculo, que vamos a hacer un alcance, que todos están ahí, están puestos ahí. Dicen, vamos, trabajemos, hagamos y hagamos lo que tengamos que hacer para que el reino de Dios avance. Un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo corazón para la obra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, ustedes lo han visto en Él. No solamente lo han visto en Él, sino que ha sido un gran ejemplo de lo que es un gran siervo de Dios. Pero lo más interesante de todo es como nos dice, como lo ilustra él. Dice, como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación del evangelio. Wow, qué interesante, ¿no? Esto me remonta a mí a los días en los cuales yo trabajaba en el campo con mi papá. Y nos levantábamos a las 5 de la mañana, nos montábamos en nuestros caballos, nos íbamos al campo, llegábamos y uncíamos nuestras yuntas de animales y nos poníamos a abrir la tierra, tirar la semilla
y hacíamos el trabajo de agricultores y todos los días lo hacíamos juntos. Me conversaba él a mí acerca de sus historias, de sus tiempos cuando él estaba creciendo. Me hablaba a mí acerca de las cosas que a él le gustaban hacer y siempre me decía, tienes que hacer todo bien hecho, y si no lo haces bien hecho, no lo hagas. Y me traía siempre así aquí cortito, o sea, recordaba perfectamente todas las cosas que él me decía que hiciera. Somos 4 hombres en la familia y de los 4 el único que jalaba siempre con él era a mí, porque era el que me interesaba aprender de quién él era y cómo él era y las cosas que él hacía. Todo el ámbito de la charrería lo adopté y lo aprendí de él. Todo el ámbito de la agricultura lo adopté y lo aprendí de él. O sea, y todos los que me conocen, los que me conocieron en aquel entonces, sabían que yo era literalmente una réplica de quien él era. Y eso es lo que nos dice la Escritura acá. ¿De quién? De Timoteo. Dice, todos ustedes filipenses, ¿saben qué? Ustedes han visto a Timoteo ministrar conmigo. Lo han mirado ministrar conmigo. No solamente le han mirado ministrar conmigo, sino que han mirado su fidelidad, su entrega, su devoción, su amor por el Señor. Por ello les puedo decir que no tengo otro como Él que sea del mismo sentir mío, dice, porque siente lo mismo que yo, tiene la misma pasión que tengo yo y desea las mismas cosas que deseo yo. Ahora la pregunta es la siguiente, iglesia. ¿Quién es tu Timoteo? ¿Quién es tu Timoteo? ¿Quién es aquella persona que camina a tu lado? Aquella persona a la cual tú estás instruyendo. ¿Quién es aquella persona a través de la cual y en la cual la gente te mira ministrar y te mira trabajar? ¿Quién es? ¿No tienes uno? Pues creo que es tiempo de comenzar ¿a qué? A discipular una persona que literalmente, hermanos, tenga ese mismo sentir que había en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el versículo 23 porque el tiempo se nos viene arriba. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y el apóstol Pablo les dice a ellos, hey, tan pronto como yo sepa la decisión que van a tomar los jueces respecto a mi caso, si me van a dejar libre o me van a sentenciar a muerte, les envío a Timoteo con la noticia, para que venga él y les diga a ustedes, hey, ¿saben qué? Dejaron salir a Pablo, no más es prisionero. O les diga a ellos, ¿saben qué? El apóstol Pablo fue llamado a una segunda audiencia para comparecer ante el emperador para evaluar mejor su caso. ¿Por qué estaba el apóstol Pablo en la cárcel? Por predicar el evangelio de Dios, por predicar las buenas nuevas de salvación. ¿En dónde fue que lo tomaron prisionero a él? Bueno, primero comenzó en Jerusalén, de Jerusalén fue a Cesarea, de Cesarea fue a Roma y ahora en Roma está en una cárcel. Después de ser puesto en libertad de esa cárcel, volvió nuevamente a ser ¿qué? A ser tomado prisionero. Pero qué interesante, ¿no? Que el apóstol Pablo no solamente no estaba preocupado, porque nos lo dice en el capítulo 1 de este mismo libro, en el versículo 21. Nos dice en el versículo 21 del capítulo 1, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús.
por mi presencia otra vez entre vosotros. Eso dice Pablo, hey, yo estoy tranquilo, yo estoy en paz. Me quitan la vida. Para mí el vivir ha sido Cristo y el morir para mí es ganancia. O sea, si yo muero voy a la presencia de Dios, voy a la presencia de Cristo. Pero si me quedo aquí en la tierra, no me voy a quedar y me voy a ir a sentar abajo de una palma, agarrar un coco y tomarme un coco. No, dice, voy a salir y voy a seguir predicando el evangelio. Voy a ir y voy a ministrar en vuestras iglesias. Voy a continuar avanzando el reino de Dios en este mundo. Esa va a ser mi tarea si me dejan en libertad. Pero dice el apóstol Pablo, no os envío a Timoteo hasta que no haya sabido cuál va a ser el veredicto del juicio. Hasta que no me digan a mí si me van a soltar o me van a dejar prisionero. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto es recibir a Epafrodito en el Señor, de los versículos 25 al 28. Dice en el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Epafrodito era un hermano macedonio, o sea, era de Macedonia, enviado especial de la iglesia de Filipo para llevar a Pablo ayuda monetaria, para llevarle a él ayuda monetaria. Ahora, cuando Pablo se refiere a Epafrodito como mi hermano y colaborador y compañero de milicia, Pablo dice 3 títulos importantes de este hombre de Dios. El primero dice hermano, el cual habla de una relación que disfrutaban entre ellos mismos. Cuando tú miras a tu hermano y no le has mirado por algún tiempo, corres, te echas sobre él, le das un abrazo, le das un beso y le dices, qué gusto, hermano, de mirarte después de tanto tiempo de no haberte visto. O sea, sientes un gozo increíble en tu corazón porque tu hermano está contigo. Y dice el apóstol Pablo, Epafrodito, eso es para mí, un hermano al cual amo con todo mi corazón. La otra parte que él usa acá es colaborador, el cual habla de uno que trabaja a la par de otro en un trabajo que debe hacer o deben de hacer juntos. Si alguien te dice, ven, colabórame. Si alguien te dice, ven, ayúdame. Simplemente te está diciendo, hey, necesito que me eches la mano. Necesito que trabajemos juntos para terminar esta obra, para terminar ese trabajo. Lo que estás haciendo es colaborándole, le estás ayudando. Y dice, Epafrodito ha sido eso, ha sido uno que me ha ayudado, ha trabajado conmigo, ha dejado Macedonia y ha venido desde Macedonia acá a Roma específicamente para traerme a mí ayuda, para que a mí no me falte nada. Me ha colaborado. Pero la tercera porción que miramos aquí es de soldado. Soldado es uno que lucha en la batalla. Soldado es uno que sabe que ha hecho un juramento especial, específico con sus jefes de pelear de pelear por una causa. Y no solamente pelear por una causa, sino dar su vida por la causa. Sin titubear ni echarse para atrás, sino dar su vida si es necesario dar su vida. Y podemos verlo en la vida de ¿quién? En la vida de Epafrodito. Qué interesante, porque dice ministrador de mis necesidades. Ministrador de mis necesidades. Y es ahí, hermanos, donde
podemos entender que para la iglesia de Filipo era muy importante que el apóstol Pablo tuviese lo necesario para sus necesidades. En el versículo 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿De qué estuvo enfermo? No sabemos. Pero sí sabemos que estuvo a punto de morir. La expresión de Pablo fue la de agradecimiento a Dios por haber sanado. ¿A quién? Por haber sanado a Epafrodito. Cuando el pastor Chuck Smith murió, fue un gran impacto para el movimiento Calvary Chapel. Porque murió un gran hombre de Dios. Y hubo en el corazón de muchos tristeza. Hubo tristeza en sus corazones. Y cuando el apóstol Pablo dice acerca de Epafrodito, dice, yo estoy en la cárcel. Epafrodito dejó su casa, dejó su familia, viajó hasta Roma para venir a traerme a mí la ofrenda. Llega acá, se enferma, y este hombre, si se llega a morir, yo me voy a sentir como hasta cierto punto triste, porque su familia se quedó sin padre. No solamente se quedó sin padre, sino que ahora yo me he quedado sin un colaborador más, un hermano en la fe, un compañero de milicia, y voy a sentir ese gran vacío en mi corazón. Dice el apóstol Pablo, Dios tuvo misericordia de mí al no permitirle morir. ¿Por qué? Porque yo no estaba para recibir una noticia tan fuerte, una noticia tan impactante. La misericordia de Dios, hermanos, es sumamente gloriosa y maravillosa. En el punto 3 de ese estudio, recibidle pues en el Señor con todo gozo, en el versículo 28 al 30, dice así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor, ¿escuchas? Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque la obra de Cristo estuvo próximo, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por mí. Recibidle. Cuando llegue allá a ustedes y ustedes lean la carta y vean lo que este hombre ha hecho, lo que este hombre ha sufrido, considérenlo. No solamente considérenlo, agradezcan a Dios por hombres como él. Y si hay algunos otros, también agradezcan a Dios por hombres que aman la obra de Dios y están dispuestos a hacer cualquier cosa por la obra de Dios. Es muy importante, hermanos, reconocer a aquellos que viven para Dios y se desviven por la obra de Dios. No es que necesiten una palmadita en la espalda, no, hermanos, no la necesitan. Pero sí es muy importante de vez en cuando escuchar una frase tal como, hey, gracias por tu servicio a Dios, gracias por tu entrega al Señor, gracias porque literalmente ha sido un ejemplo para mi vida, ha sido un ejemplo en lo que es un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios. O sea, reconocer que estos hombres o mujeres se han dado al servicio de Dios. Para concluir, ¿de qué manera podemos aplicar estos versículos a nuestra vida? ¿De qué manera podemos traer a la luz? ¿De qué manera podemos vivir estos versículos en nuestra vida?
El apóstol Pablo dice, aunque en la cárcel, en ningún momento he perdido la esperanza. ¿Por qué? Dice, porque tengo hermanos y hermanas que se preocupan por mí. No solamente tengo hermanos y hermanas que se preocupan por mí, sino que tengo fieles colaboradores en la fe. Tengo a Timoteo y tengo a Epafrodito. Y tengo la iglesia completa en Filipo y las otras iglesias también. Por ello es que para nosotros es muy importante entender que, hermanos, es muy importante entender que para el reino de Dios nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque los unos a los otros, de una manera u otra, vamos a suplir las necesidades de los unos de los otros. Pero más que todo y ante todas las cosas, debemos mantener a todos y a cada uno en nuestras oraciones, pidiendo a Dios continuamente por el bienestar físico y espiritual de cada persona en esta vida. Así es de que, iglesia, si alguien viene a tu vida y quiere hablarte a ti del amor de Dios, recíbele. Recíbele. Ábrele tu corazón a Cristo, porque Cristo quiere entrar y quiere hacer cosas grandes, bellas y maravillosas en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu gran amor, por tu fidelidad. Tu palabra dice, a los tuyos veniste, mas los tuyos no te recibieron, pero nosotros este día te recibimos. Te recibimos, te abrimos nuestro corazón. Te invitamos a entrar en nuestro corazón. De hoy en adelante te declaramos, Señor, de nuestra vida. De hoy en adelante, Señor, te damos nuestra vida. De hoy en adelante, Señor, ponemos nuestra vida a tu disposición. Padre mío, rodéanos de hombres y mujeres como lo fueron estos hombres para Pablo, como Timoteo, Epafrodito y todas las demás personas que militaron y trabajaron al lado de él. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a rodearnos de personas así, Señor, y rodear a aquellos, mi Dios, que están trabajando en la obra de Dios, de la misma manera apoyándoles, levantándoles las manos, ayudándoles, mi Dios, en la obra del reino. Señor, militar juntos para el reino y trabajar juntos para el reino de Dios. Gracias, Padre. Te pongo en tus manos a este pueblo, a estas tus ovejas, las cuales tú compraste con tu propia sangre para que cuides y guardes de ellas. Les abras camino, Padre Celestial, y les brindes protección en todo momento. Que en cada hora y en cada momento, Señor, puedan sentir ellos tu presencia, la unción y el poder de tu Espíritu. Gracias, Padre, te damos este día y siempre y te adoramos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios.